mejor. Un fenómeno que está creciendo y que no podemos dejar de ver. Están con nosotros aquí en la cabina dos especialistas. Por un lado, el doctor Carlos Fernández Fontenoy, doctor en Ciencia Política y Sociología, actual director de los doctorados de Ciencias Sociales de la UNI, y Elso Enguera Echegaray, abogado de profesión, analista político y CEO de Imasolu. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. En principio, ¿cómo observan este fenómeno de la protesta, digamos, que al margen del descontento que ya reflejan las encuestas desde hace mucho tiempo con relación al gobierno y con relación al Congreso, hoy se manifiesta y se traslada a la calle, como decía yo, de una manera en que va poco a poco convocando a más colectivos? ¿Cuál es el análisis primero que hacen ustedes de lo que ha ocurrido el fin de semana? Doctor. Mira, a mí me da la impresión que los jóvenes siempre han estado en la escena política y han tenido éxito además. Recordemos, en el año 2015 salen las marchas contra la ley Pulpín. Fueron 5 marchas y lograron su objetivo. Es decir, los jóvenes cuando salen masivamente a las calles saben que pueden tener éxito. Luego, aparte de las marchas para cerrar el Congreso, por el referéndum, otra marcha significativa juvenil fue para sacar a Merino. O sea, los jóvenes no solamente lograron eliminar una ley en el 2015, sino luego logran sacar un presidente de la República, hacerlo renunciar, con una movilización masiva que creo que ha sido la más grande de los últimos tiempos en Lima. Yo creo que cerca de 100.000 personas habrían salido y el presidente Merino, frente a esa realidad, tuvo que renunciar. Entonces los jóvenes ya tienen una experiencia, porque muchos de los pulpines que tendrían 18 años hoy día pues tendrán 28, 27, es decir, ya los jóvenes también han tenido su propia experiencia política, no les han contado solamente sus padres, sus hermanos mayores, sino ya empiezan a tener una cierta experiencia política y saber que existen ciertas medidas de lucha con las cuales pueden conseguir buenos resultados. Yo creo que el hartazgo es la razón fundamental por la cual la gente está saliendo a la calle, y el hartazgo fundamentalmente contra la violencia, contra la extorsión, contra la inseguridad ciudadana y contra la corrupción. Yo creo que esas son las banderas más importantes que con el tiempo, como tú dices, se han ido aflorando. Empezó con el tema de las pensiones, pero finalmente se han ido sumando grupos como los transportistas, pero también los artistas. En las últimas marchas yo recuerdo que todos los grupos musicales de las orquestas más importantes, extorsionados también, salían con sus polos y fueron la gran atracción en las últimas marchas. Entonces son diversos sectores de la sociedad que no tienen recursos económicos para pagar una seguridad privada y por lo tanto están a merced de los extorsionadores, que se están sumando, yo creo, a esta movilización popular. Para que resulte claro de dónde viene esa denominación generación Z, se la atribuyen ellos mismos, ellos convocan en nombre de la generación Z. ¿Qué nos puede decir de esto Carlos Fernández y el doctor Elguera eventualmente? Bueno, yo creo que sí han aparecido una serie de pancartas con esa apelación. ¿Cuál es el origen de ese nombre? El origen no lo conozco exactamente, pero yo creo que tiene que ver con estas series que ven los jóvenes, y a través de la historia han ido surgiendo la generación X, ¿te acuerdas? La generación Y, ahora es la generación Z, que se considera a esta generación a los menores de 30 años, ¿no? Los menores de 30 años, por eso hablaba que los que estuvieron en el 2015 en la marcha Pulpín, los de Merino, también están acá. Es decir, son jóvenes que ya empiezan a tener una cierta experiencia política al margen de los partidos políticos. Pero me parece que en aquellas marchas había más protagonismo de los millennials, si se quiere. En la generación Z es algo distinto y, a ver, no aparece un rostro, ¿no? Para comenzar, no hay una voz que tenga nombre y apellido, y es una convocatoria que básicamente se hace a través de las redes sociales. Es un tipo de juventud que, a diferencia, digamos, de las que le precedieron generacionalmente, no está usando, o no en su mayoría, utiliza medios tradicionales de información. Es un fenómeno diferente. La pregunta está ahí, la inquietud, queremos conocer un poco cómo se mueve, dónde se informan, dónde hacen catarsis estos jóvenes y cómo se organizan, porque lo que se ve sí, hay cierta organización,
pero no hay un liderazgo claro o que uno pueda fácilmente, por lo menos, identificar. Minutos de la mañana, estamos conversando con dos invitados, el doctor Carlos Fernández Fontenoy y Enzo Helguera Echegaray, para hablar y entender quién está convocando y hasta dónde puede avanzar este fenómeno de las protestas que se convocan ya por cuarta vez por la denominada Generación Z, que es algo que uno podría identificar, digamos, con una población o un grupo muy joven, porque están los baby boomer, está la generación X, está la Y, están los millennial, está la Z, digamos, que se comprende o se comprendería entre un rango de edad, ¿no? Menor, tú decías, Enzo, que podría ser los menores de 30 años. Pero lo que hemos visto el último fin de semana es que a estos grupos, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, vi con claridad un grupo, la delegación de la Universidad de San Marcos, se han sumado también personas grandes, ya sea transportistas, se han sumado, hay un señor incluso que ha sido herido, ¿no? Y que ha sido esta imagen viralizada a través de las redes sociales, una persona mayor. Y hemos visto fotografías también donde, y podemos ponerlas incluso en la pantalla, donde no son precisamente jóvenes los que se encuentran cargando estas banderolas, llevando estas banderolas que dicen Generación Z. Y yo no sé, pero intuimos, ustedes dirán si es correcta la intuición o no, que aparentemente lo que en algún momento fue un acto de rebeldía convocado por las redes sociales, por la imposición del aporte a partir de los 18 años en el marco de la reforma previsional y la famosa ley que se ha identificado como ley AFP, ha servido para que otros grupos se empiecen a sumar. Fernando mencionaba los transportistas. Claramente los transportistas tienen motivos para reclamarle al Estado y reclamarle al Congreso que no se haya resuelto el tema de la inseguridad o de la formalidad. A estos grupos también, por ejemplo, se suman las organizaciones de familiares de aquellos que murieron durante las protestas 22-23, que yo decía, todavía no sabemos quiénes son. Y así hemos visto de menos a más ese fenómeno. Pero no se conocen rostros, es decir, no vemos un líder que tome el micro y que hable. ¿Cómo analizan ustedes este fenómeno que parece discurre a través de las redes sociales, pero que al final se materializa en las calles? Correcto. Mávila, hay ciertos cánones de clasificación que podemos hablar de los 12 y 29 años. Han nacido o han crecido en una era completamente digital, es decir, la influencia de las pantallas digitales es una caracterización. Por ende, la comunicación de las redes sociales para ser influenciados o tomar influencias, y en este caso, por ejemplo, lo que ocurrió en Nepal y lo que ocurrió en Indonesia, tuvo particular influencia porque las redes sociales, principalmente en el caso de la generación Z, que también se le conoce como Centennial o Postmillennial, se enfocaron en ver y encandecerse en las redes sociales en relación a lo que ocurría, como la quema del Congreso en Nepal, como la quema de instituciones públicas en ambos casos, en Indonesia y en Nepal. Entonces, ¿qué ocurría allá? Descontento con la clase política, influencia económica en relación de las grandes diferencias de beneficios de parlamentarios por encima de la población mayoritaria, ¿no? Entonces, mediante las noticias y las informaciones, digamos, después de esto también han habido noticias en Perú de ciertos privilegios parlamentarios que también se están utilizando. Es decir, puede ser la AFP una excusa, más allá de lo generalizado es un descontento contra el sistema político y cómo se está llevando a cabo la cosa política en el país. No solamente de la presidenta en específico, a pesar de que sí es parte de la agenda cuando se les consulta, sino también hay una indignación respecto de ciertas medidas y atribuciones que hace el Parlamento. Por ejemplo, es una mala señal que partidos políticos tomen una postura, ya hablando de las AFPs, que no la van a apoyar, en la práctica la apoyan y luego reculan. Entonces, esto demuestra que
debilidad y retroceso del sistema político. No hay firmeza en lo que se dice y mucho menos hay un doble discurso y hay un acomodo, ¿correcto? Entonces, todo esto influye en que este grupo, ¿no?, de jóvenes pueda ver ciertos insumos similares y puede aspirar a ese tipo de pretensiones en el país, sumado a todo lo que ocurre en una protesta social que es así, es de diferentes generaciones. Represión policíaca, muchas veces excesos del uso de la fuerza, y eso rápidamente se viraliza en redes sociales porque esto es lo que enciende y lo que suma comunicacionalmente, porque al final esto tiene un elemento de marketing que es un poco más nativo, no es algo tan planificado o estructurado como si se pudieron haber organizado protestas sociales, digamos, en los que se implica otro tipo de generaciones. A propósito de lo político que ha mencionado usted, ¿qué sabemos sobre la reacción de los partidos frente a estas manifestaciones? Estamos a poco más de 6 meses de las elecciones generales y se pronuncian poco los partidos, pero sin embargo, usted que es profesor de la UNI, sabrá quizá si hay bases de la UNI que han participado, puesto que es el ex rector, uno de los candidatos presidenciales, pero no hemos visto que se haya pronunciado él, ni otros candidatos. ¿Sabemos algo de la posición de los partidos políticos frente a estas manifestaciones? Bueno, a la fecha no han habido pronunciamientos importantes que yo conozca. Una de las características de los partidos es no atraer a los jóvenes y no representar a los jóvenes. Son organizaciones cerradas, de cúpulas, de argollas, la mayoría de ellos, y por lo tanto los jóvenes no ven un espacio propicio para poder hacer política a través de esos partidos. Probablemente estamos frente a formas de organización diferentes y frente al surgimiento de partidos diferentes. Lo que dice Mávila es cierto, no se ven liderazgos individuales, ¿no?, pero sí hay colectivos. Hay colectivos visibles, ¿no? Aquí tengo una lista, está Voz Ciudadana, está Colectivo 21 de Septiembre, está el Colectivo de Jóvenes Líderes para el Perú, está el Colectivo Generación Z, etc. ¿Pero estos colectivos tienen rostros visibles, como preguntaba? Claro, han habido declaraciones de dirigentes de estos grupos. Como las veces pasadas también los jóvenes se organizaron contra Merino y los pulpines en colectivos. Es decir, hay una nueva forma de organización desde hace tiempo de los jóvenes en colectivos, por zonas, ¿no? Hay zonas que están ya organizadas desde hace ya unos años y tienes razón, ahora el sistema de comunicación digital ha aumentado, ¿no? Eso les proporciona, como dice acá mi colega, información internacional, ven otras experiencias y se están conectando mucho más rápido. Una característica importante que yo quisiera remarcar para terminar es que las reivindicaciones que ellos están teniendo los chicos son reivindicaciones que toda la población o la mayoría de la población peruana tiene. Ellos están representando ese malestar, ese hartazgo por la violencia, por la inseguridad, por la corrupción. Y mira, aquí veo sus volantes. ¿Cuáles son los temas que ponen en sus volantes? Contra las AFPs, corrupción, extorsiones, muertes, violencia. Ese es el flyer, el comunicado. Volante, sí. O sea, está clarísimo que esos son los problemas más importantes de la población, que salen en todas las encuestas, además de hace tiempo. Sin embargo, no había una reacción. Yo creo que estamos frente a eso. Palabras finales del señor Helguera. Bueno, quiero añadir de que, si bien es cierto, esta es una forma de hacer política no partidarizada, algunos, y menciono, por ejemplo, a Belmont, fue retirado de la protesta porque, en efecto... Belmont, el exalcalde. Sí, correcto. Se le retira de la protesta porque, en efecto, también salió a protestar porque normalmente algunas de estas son banderas de algunos políticos de izquierda y trataron de mezclarse en ellas, sin embargo fue retirado. Esto quiere decir que, evidentemente, este tipo de otra de las visiones de este tipo de grupo es que
esta no debe ser una lucha partidarizada o con líderes políticos inmiscuidos, porque hace que esto termine haciendo que ellos jalen agua para su molino y no se sienten debidamente representados por la clase política partidarizada, toda vez que hay la percepción que finalmente se terminan coludiendo en bloques cada vez que así les conviene. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Son fenómenos que hay que observar. A veces uno dice a los jóvenes no les interesa la política. Lo que pasa es que parece que han cambiado los medios a través de los cuales se informan y a veces justamente dejarle a las redes sociales o no necesariamente al periodismo con más rigor puede también ir encendiendo la pradera y los ánimos en tiempos de polarización. Pero gracias porque es un fenómeno que hay que atender y conocer, explorar y conocer. Gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana. Son las 8:36. Vamos a los